Buenas noches a todos, buenas noches doctor. Mi nombre es Laura Valentina Sánchez y junto a mi compañero Juan David Samper les vamos a exponer sobre las lesiones de punta de dedo. Entonces, para ello vamos a dar una breve introducción. La punta de dedo también se le llama fingertip. ¿Y qué es el fingertip? Es la parte del dedo distal que comprende esa área anatómica que existe entre la inserción de los tendones flexores y extensores de la falange distal. En pocas palabras, también sería entre el pulpejo y el lecho ungueal. ¿Qué contiene este fingertip? Tiene piel, pulpejo, que es la almohadilla grasa, falange distal, articulaciones, tendones, vasos sanguíneos, nervios y complejo ungueal. El pulpejo, básicamente, pues como les decía, es un tejido fibrograso, es un tejido muy vascularizado, muy inervado y básicamente es la parte blanda o lo que llamamos yema. El lecho ungueal es esa matriz o esa piel donde descansa la uña y esta se divide en dos, la matriz ungueal proximal, que es la que produce la uña, como su nombre lo dice, está proximal, y el lecho estéril, que es así, es la parte distal, que es básicamente donde descansa la uña, que es la que sostiene la uña. Las lesiones o las injuries fingertip se definen solamente por cualquier lesión tipo traumática que se incluya dentro de esta área anatómica que ya les había comentado. Listo, ¿qué contiene? Entonces, como les decía, pulpejo digital es un tejido fibroadiposo vascularizado que está unido al hueso mediante cordones de colágeno y dan firmeza y estabilidad en el agarre. La unidad ungueal, que es la placa ungueal, y el peroniquio, que protege la falange distal y mejora la sensibilidad y la destreza, y la parte neurovascular, que es muy inervada, muy vascularizada, y esta es la que permite la sensibilidad. Los traumas de punta de dedo de fingertip son muy dolorosos precisamente por esta inervación. Listo, la inervación sensitiva. Entonces, básicamente vamos a tener tres nervios principales. En la parte anterior, que son los que vamos a poder ver aquí, no sé si logran ver que se ve un poquito más amarillo, serían los nervios digitales palmares, que provienen del nervio mediano. Por otro lado, aquí en la parte dorsal, aquí más amarillito, vamos a ver los nervios digitales dorsales y también vamos a ver las ramas de los nervios digitales dorsales, que son las que vemos aquí en este lado. Por otro lado, la vascularización. Entonces, la vascularización se va a dar principalmente por las arterias digitales palmares propias, que son las que vemos aquí más rojito. Y también estas van a conformar un arco, que es lo que podemos ver aquí, esta unión que se crea, que es el arco palmar transverso distal. Y por último, el drenaje venoso, vamos a tener por la parte anterior lo que vemos aquí más azul clarito, que son las venas digitales palmares propias. Y por este lado, que es la parte dorsal, son las venas digitales dorsales. Aquí las podemos ver. Hablando un poco de epidemiología, hay poca epidemiología aquí a nivel regional sobre las lesiones de punta de dedo. Sin embargo, encontré este artículo que es un estudio que hacen en el Hospital Salvador de Boaté, Cundinamarca, que lo hicieron, comprendió entre junio de 2020 y mayo de 2021, donde hablan de las lesiones en mano y dedos tras traumas de carácter ocupacional. Entonces, como una conclusión de este proyecto, dice que en 2021 hubo más de 500.000 accidentes laborales, de los cuales aproximadamente el 25% fueron lesiones de mano y lesiones de dedo asociadas. Listo. Entonces, para este estudio, que bueno, le pusieron básicamente de título a esto, que son lesiones ocupacionales, de manos y muñecas ocuparon 2.101 trabajadores, de los cuales 423 son lesiones de trabajador. De estas, el 93,3% fueron hombres con una edad media de 31 años, y el trabajo más principal de estas lesiones de mano fueron de minería. De estos, el 55,3% fue en el miembro superior derecho y el 25,7% fue en el segundo dedo de la mano.
Aquí encontramos los mecanismos de lesión y sus porcentajes: contusión 42.1%, laceración 27.9%, fractura 18.7%, aplastamiento 15.6%. Y por otro lado, esta es una guía del Hospital San José que se realizó en 2014, donde evaluó 91 pacientes, de los cuales 68 fueron hombres, 23 mujeres, y de estos 69 de estos 91 pacientes tuvieron trauma por aplastamiento. No les traje los otros valores porque este fue el trauma, el mecanismo de lesión con mayor prevalencia. De estos, 36 fueron con objetos cortocontundentes, 4 fueron por lesiones de avulsión y 18 fueron amputaciones traumáticas. De esos casos, de esos 69 casos, 56 casos fueron de mano derecha, 64 casos fueron de la mano dominante y hubo 25 fracturas, de las cuales 16 fueron en el tercio distal, 7 en el tercio medio y 2 en el tercio proximal. Y los dedos principalmente afectados en este estudio fue el dedo, el segundo dedo y el tercer dedo. Listo. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. Para poder tener claro el diagnóstico, pues primero tenemos que saber cómo son los mecanismos de lesión y qué tipos de lesiones hay asociadas a esto. Entonces, primero van a ver laceraciones simples que van a involucrar la piel y el lecho unguial, hematoma subunguial, que solamente va a comprometer el lecho unguial, lesiones por aplastamiento que van a comprender piel, pulpejo, uña y falange distal, avulsión o amputación, que comprenden piel, pulpejo, uña, falange distal, vasos y nervios, y la fractura de falange distal, que pues ya adicional compromete hueso. La presentación clínica, pues vamos a tener un dolor intenso, edema, va a haber sangrado local, en muchos casos puede haber levantamiento de la uña, cambio de la coloración de la uña, como lo podemos ver aquí. Esta imagen es una imagen de un hematoma subunguial, pérdida parcial o total de la uña, limitación a la extensión o a la flexión si tenemos un daño asociado de tendones flexores, fracturas asociadas o luxaciones asociadas o luxofracturas. ¿Cómo tenemos que manejar este paciente inicialmente? Pues lo fundamental es tener una muy buena historia clínica. Hay cosas muy importantes que tenemos que resaltar en la historia clínica: es cuánto tiempo ha ocurrido desde que pues ocurrió el evento, el mecanismo de lesión, cuál es la mano dominante del paciente y si la lesión está en esta mano o en la no dominante, antecedentes del paciente que puedan cambiar la indicación médica y las enfermedades de base que tenga. Hacer un examen físico dirigido donde tenemos que explorar las alteraciones vasculares, nerviosas y motoras del paciente, y también tenemos que indagar y hacer un buen examen para averiguar la movilidad de la articulación interfalángica distal. Listo, seguimos con el lavado de la herida. Las guías recomiendan que abundante agua y jabón, pero no se va a enfocar una guía en un tipo de agente o desinfectante en específico. Lo único que se necesita es remover la mayor parte que se pueda de carga bacteriana y eliminar tejido muerto que haya ahí y material contaminante. Entonces, dice que en unos casos se prefiere hacer el lavado antes del bloqueo y en otros casos se prefiere hacer el lavado después del bloqueo. Por otro lado, vamos a tener que hacer el control del sangrado, ¿sí? Entonces, para este control del sangrado es importante hacer un torniquete digital, y para este torniquete digital se tiene que hacer con un guante de látex estéril, como lo vemos aquí. Este se debe girar sobre el dedo afectado y se debe atar con una pinza mosquito, que aquí la vemos bien, o una pinza Kelly, y este torniquete se tiene que hacer una compresión de los vasos sanguíneos del dedo. El torniquete es súper importante, tiene que ser máximo 2 horas. Y vamos a hablar sobre los bloqueos digitales, que sería la analgesia y la anestesia, en este caso para el paciente. ¿Qué nos trae de beneficios el bloqueo digital? Que tiene una anestesia del dedo afectado, disminuye la ansiedad del paciente, tiene mejor evaluación de la lesión, ya que permite ver mejor las estructuras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Entonces,
Para ello debemos tener supremamente en cuenta la anatomía, por eso les mencioné desde el principio la anatomía de los nervios digitales. Entonces tenemos que mirar los nervios colaterales, radial y cubital, que en teoría se deberían encontrar trazando una línea imaginaria que separe la región palmar y la región dorsal del dedo, aquí como pueden ver. Listo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que infiltrar cerca de cada nervio colateral. Cuando infiltremos, siempre hay que aspirar. Como les decía, el fingertip es una zona muy vascularizada, entonces corremos el riesgo de llegar a puncionar alguna vena o alguna arteria. Entonces, siempre aspirar, generar un abón y vamos a introducir 1 mililitro de lidocaína al 1% sin epinefrina. El inicio de acción va a ser de 3 a 5 minutos y la duración debe ser de 30 a 45 minutos. Por ende, este debe ser el tiempo que se debe hacer el procedimiento, el tratamiento. Siempre tener precaución en la cantidad de anestésico porque si llega a haber compromiso en el drenaje, podemos llegar a hacer un síndrome compartimental en esta área afectada. La guía que les comentaba del Hospital San José tiene un algoritmo diagnóstico que me pareció interesante, entonces los voy a explicar. Entonces ellos inician con trauma en punta de dedo, tenemos que hacer una historia clínica y un examen físico detallado y de limpieza. Vamos a identificar si hay fractura. Si hay fractura, vamos a clasificarlo, sea tercio distal, tercio medio o tercio proximal. Si es tercio distal, vamos a mirar si tiene lesión del lecho unguial. Si no tiene, vamos a usar férula o vamos a usar una uña, ya les indicarán cómo se hace el tratamiento. Si no, vamos a la 1 que ya les explico acá. Ahora, si es en tercio medio, si está desplazada, manejo quirúrgico. Si no está desplazada, férula. Y en el tercio proximal, vamos a mirar si tiene fractura intraarticular y ya se va a hacer un tratamiento en específico. Listo. Ahora, esta es la parte solo si tiene fracturas. Si no tiene fracturas, vamos a ver si hay defecto en los tejidos blandos. Si sí hay defecto en los tejidos blandos, vamos a clasificar. En pérdida de tejidos blancos, bueno, ya esta clasificación se las explico más adelante. Y finalmente, si no hay lesión de tejidos blandos, vamos a mirar si tiene lesión del lecho unguial. Si no, solamente se va a hacer tratamiento sintomático. Sí, vamos a hacer lavado, bloqueos, torniquetes, retirar uña, reparar lecho unguial y, bueno, tratamiento en específico que ya les menciono. La clasificación de las lesiones. La manera de clasificar las lesiones de fingertip se hace basado en 6 criterios. Estos criterios son pérdida de tejido blando sin exposición ósea del menos del 50%, pérdida de tejido blando sin exposición ósea mayor al 50%, pérdida de tejido blando con exposición ósea, lesión del lecho unguial, fracturas, ya que pues estas se dividen en las 3 que les mencioné ahorita, tercio proximal, medio y distal y amputación perpendicular. Para ello, bueno, ahí existen varias clasificaciones, pero los principales es la clasificación de Allen y Dautel y la clasificación PNB. Entonces, la clasificación de Allen y Dautel, que pues creo que esta es la más conocida por todas. Entonces, inicialmente, la zona 1 de Allen, que es lo que podemos ver aquí, es una amputación distal, no tiene compromiso de la falange, compromete solo piel y tejido celular subcutáneo. La zona 2 dice que la sección esta atraviesa por completo el lecho unguial, pero preserva la longitud para permitir el crecimiento de una nueva uña sin tener una deformidad en pico del oro. Esta es la deformidad en pico del oro que les muestro aquí. La zona 3 ya puede tener riesgo de generar esta deformidad en pico del loro y esta atraviesa por completo y se halla próximo al surco unguial proximal y a la zona de la matriz. En esta zona no es posible preservar el lecho unguial. Por eso mismo es que se produce este fenómeno de pico del oro. Y finalmente la zona 4, que la amputación es proximal a la línea interfalángica. Quiere decir que en esta zona es posible realizar una anastomosis porque se encuentra en las venas, pero sí es posible realizar un reimplante. Y bueno, esta clasificación que les acabo de decir gráficamente se ve de esta manera. Y hay otra clasificación que es menos usada que la de Allen y Dautel, sin embargo, clasifica
en pulpejo, uña y hueso. Entonces, por eso se llama PNB, por sus nombres en inglés. Entonces, estas clasifican, le dan un puntaje y el puntaje pues es mayor según la gravedad de la lesión de pulpejo, uña y hueso. Bueno, ya como tal, continuando con la parte del tratamiento y pues con respecto al algoritmo también similar a lo que decía mi compañera, entonces pues tenemos acá en primer lugar los hematomas o las lesiones como tal cerradas, ya cuando no hay como tal una amputación de la punta del dedo. Entonces acá lo que depende es si hay un compromiso mayor o menor del periniquio y pues también el tamaño del hematoma. Esto porque normalmente el tamaño del hematoma se dice que cuando es mayor al 50% hay un mayor compromiso del lecho ungueal y también de la matriz ungueal. Entonces, cuando el hematoma es menor del 50%, lo único que hay que hacer es un drenaje para aliviar el dolor y esto se autolimita y no hay que hacer ningún otro manejo. Ya cuando el hematoma es mayor al 50%, pues hay que hacer una resección ungueal, una reparación del lecho y una recorrección de la uña. Esto se hace normalmente, digamos, con una pinza, se hace el retiro de la uña lesionada y, digamos, con una sutura absorbible que puede ser unas 5 o 6 ceros, se hace la sutura de la uña y además para la reconstrucción de la uña lo que se hace es con un acetato o también con el aluminio de la sutura del vitril o también con las bolsas de solución salinas, puede hacer la forma de la uña y se hace la reconstrucción así como se ve en la imagen. Listo. Entonces, en cuanto a las amputaciones, su tratamiento dependerá de la clasificación que se le da al animal. Entonces, digamos, en la clasificación de número uno, lo que se va a hacer es una cicatrización dirigida, o segunda intención que se llama, o un cierre primario. En el aliento se va a hacer, se pueden hacer colgados locales, que ya los voy a explicar, o también ya colgados perforantes. Ya en el aliento hay que hacer pues, una reparación mucho más grande y se usan colgados como digitales de isla monopediculado o flujo reverso y también colgados heterodigitales. Ya en el año 4 lo que normalmente se puede llegar a hacer es un reimplante o una remodelación del muñón. Entonces, pues ya continuando con eso, eh, eh, tenemos siguiente, la sanación por segunda intención. Entonces, pues acá normalmente es cuando hay heridas o amputaciones bastante mínimas, entonces normalmente la indicación es cuando no hay exposición de hueso tendón, entonces cuando ya llega a haber una exposición de la falange distal, ya está contraindicada este tipo de manejo. Sin embargo, cuando no hay exposición y la herida es inferior a 1 centímetro cuadrado, se puede usar este tipo de manejo, en donde la herida se deja abierta únicamente, pues se lleva cicatrizando solo por granulación, y lo que se hace es con un apósito, normalmente cubierto de vaselina, o también lo que veía en la literatura era que se puede usar corticoides tópicos para que quede cubierto como tal la extremidad. Y pues esto lo que hace es que pues, digamos como una recuperación completa en donde hay una buena sensibilidad del que es el tejido propio del dedo, en donde sana por sí solo y tiene una sensibilidad conservada. Sí, listo. En cuanto al cierre primario, normalmente se puede también usar eh, las lesiones de alergia. Sin embargo, pues esta tiene como objetivo un cierre de la herida que implica acortar el hueso protuberante y permite el cierre. Entonces, como hay que hacer una resección del segmento que aún queda en la parte de la punta del dedo, únicamente está indicado cuando aún está presente 2 a 3 milímetros de la falange distal, para así únicamente acortar bueno, resecar esta pequeña parte de segmento óseo y ahí poder hacer la reparación únicamente de la piel, en donde se hace como una remodelación de un muñón únicamente de la punta del dedo. Acá tiene una ventaja, es que obviamente pues el tratamiento es mucho más rápido y la rehabilitación es mucho mejor, pero pues se dice que las temperaturas frías pueden llegar a afectar la funcionalidad.
Bueno, aparte de eso, ya lo que tenemos también son injertos, entonces pueden ser injertos parciales o totales. La diferencia entre ellos es que los parciales están compuestos pues, por epidermis y dermis parcial, no la dermis completa, y estos pues, tienen mayor tasa de integración, ya que tienen menores requerimientos metabólicos en comparación a los injertos totales. Esto pues es útil en defectos que son un poco más amplios y cuando los lechos son vascularizados, entonces cuando se mantiene la vascularización de la punta del dedo aún en buenas condiciones. En el total pues es similar, simplemente que incluye epidermis y dermis completa y este ofrece un mejor resultado estético y sensitivo, ya que pues es un injerto completo en esta parte de la lesión. Bueno, acá como podemos ver en la imagen, hay injertos que pueden ser de la región hipotenar o de la parte de la planta del pie o de la parte interna del brazo. Sin embargo, pues esto normalmente lo que leía, los injertos se organizan en zona donante y se hacen de la región hipotenar, como se ve en la primera imagen que pueden ver ahí en la diapositiva. Bueno, eh, en cuanto a los colgados, hay dos que son importantes. Este primero, pues, el colgado tenar, en donde pues también se llama un colgajo fascicutáneo en la emergencia tenar, en donde pues, se eleva respetando la vascularización y el dedo lesionado, lo que se hace es que se fija la palma pues, para permitir la integración con el colgajo, ya que esta vascularización ayudará a la remodelación y pues a la curación de la herida o a la amputación del dedo. Acá la desventaja pues, es que posteriormente llega a haber un segundo tiempo quirúrgico 2 a 3 semanas después, en donde pues, se realiza esa sección del pedículo y pues además la posición en la que está en esas 2 o 3 semanas pues es en una flexión constante del dedo. Entonces pues es una posición también bastante incómoda para el paciente. Bueno, hay otro colgajo llamado cross finger, donde como tal sería un colgajo cutáneo del dorso del dedo adyacente, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, en donde la parte del dorso del dedo que no está lesionado, ahí se eleva y sirve como colgajo, y lo que se hace es rotarlo y cubrir el defecto del dedo lesionado, como podemos ver en la segunda imagen del lado derecho, en donde pues, se cubre como tal la imputación de la parte del pulpejo. Igual que en la otra perforación del colgajo tenar, pues tiene que haber un segundo tiempo quirúrgico de 2 o 3 semanas para pues dividir el colgajo. Ya como tal, hablando acerca de los colgajos locales, existe el colgajo de Atosai. Este pues es un colgajo de irrigación como tal proveniente del arco pulpar a través de las ramas ascendentes y pues permite una movilización y acá lo que se hace es un avance que se mantiene con una aguja intradérmica que atraviesa el colgajo y se fija la falange distal. Entonces, siguiente. Acá lo podemos ver en la imagen. Lo que se hace es una incisión en forma de V en la parte palmar del pulpejo y después con un bisturí se hace una inyección bastante próxima al periósteo para poder disecar bien esta parte que se va a utilizar como colgajo, respetando también los arcos de vascularización. También lo que se hace es que en las partes laterales se desprende la parte fibrosa para poder avanzar el colgajo y se une con la aguja intradérmica como lo podemos ver ahí en la imagen. En la parte derecha pues estarían como tal los resultados en donde no se usa normalmente una sutura porque esto puede llegar a causar una mala hemostasia. Entonces lo que se hace es que se deja esa parte sin suturar y se usa una sanación por segunda intención en esa parte del colgajo. Bueno, el siguiente tipo de colgajo es el colgajo de Kotler. Es similar al anterior, solo que en esta pues se usan los triángulos cutáneos, pero de la parte lateral, no en la parte anterior. Entonces, pues esto se hace una liberación del tejido pulpar subcutáneo y se hace una movilización. Después de esto, ambos colgajos de la parte lateral se desplazan hacia la línea media y se suturan entre sí. Y pues acá es igual al anterior, se deben como tal evitar las suturas en el borde libre del la para evitar también las deformidades ungueales. Siguiente.
Acá podemos ver la imagen, como está la disección de los dos colgados de las partes laterales del dedo lesionado y se van avanzando hasta la línea media y después de esto pues se hace una sutura. Esto normalmente se usa en amputaciones oblicuas y donde no se pueda usar el colgado de Adosai, el anterior que les expliqué, ya que digamos el pulpo está bastante lesionado, como lo podemos ver en la imagen de la mitad. Entonces no es posible utilizar un colgajo de esta parte de la punta del dedo, entonces se usa el colgajo de la parte lateral para poder cubrir el defecto. Bueno, el siguiente colgajo se llama el de Venkataswamy Subramanian. Este se usa más que todo para amputaciones distales oblicuas que son de mayor tamaño. Este lo que tiene es un diseño pues triangular que se basa en una disección del paquete neurovascular mediante una incisión longitudinal y pues en la incisión oblicua lo que se hace es una liberación de septos fibrosos de la cara palmar permitiendo la movilización. Siguiente. Como lo podemos ver en la imagen, se hace una disección, una longitudinal, una oblicuo y se hace un avance asimétrico en donde la parte longitudinal, que es como la parte más vertical, avanza más que la parte oblicua. Esto para poder cubrir más parte del defecto y que no haya como algún cambio estético tan notorio. Entonces, esto se usa en esas amputaciones que llegan a ser un poco más amplias. Y pues este es como el punto medio entre un colgajo local y entre un colgajo de isla. Siguiente. Bueno, hay otros tipos de colgajo que son exclusivos para el pulgar, se llama el colgajo de Mohr y el colgajo de O'Brien, y lo que consiste pues es en el avance de la piel palmar mediante dos incisiones medio laterales, y pues se diseca sobre la vaina flexora y pues se seccionan las ramas dorsales de las arterias digitales, pues permitiendo una movilización. Siguiente. Entonces, como podemos ver en las dos imágenes, lo que se hace es una disección por las partes laterales del dedo pulgar y se hace un avance. La diferencia es que en el primero se requiere una flexión obligatoria para poder realizar ese avance, entonces el paciente va a tener el dedo pulgar prácticamente en flexión hasta que se retiren los puntos y hasta que sane y cicatrice la herida. Entonces acá lo que hay que usar es una órtesis en extensión, pues para ayudar un poco a la rehabilitación y que no quede con esos defectos de flexión y extensión en el pulgar y pues de su movilización. Entonces, para solucionar este problema del colgajo de Mohr, se usa el colgajo de O'Brien, que es el del lado derecho, en donde aparte de hacer una disección lateral, también pues se diseca el paquete neurovascular y esto ayuda a que se avance más y no se necesite la presión tan estricta del pulgar. Y como lo podemos ver en la última parte de la imagen, hay como un espacio aún donde no está cubierta la herida. Ahí lo que se hace es usar un injerto de región hipotenar para que estéticamente pues no haya mucha diferencia con la normalidad del dedo pulgar. Bueno, ya pasando a colgados como digitales, estos son más usados en las heridas con clasificación al 3, entonces pues son heridas un poco más extensas y lo que consiste pues es una transposición de una isla de piel palmar del mismo dedo basado digamos en un solo pedículo neurovascular y esto pues permite cubrir defectos de pulpa con tejido sensible y ofrece mejores resultados mecánicos y sensoriales cuando los defectos son bastante amplios. Entonces, pues desde el punto de vista de la vasculatura depende de las arterias digitales palmares y pues el drenaje venoso no se está como muy de acuerdo como es este drenaje, pero se cree que es por medio de una red venosa superficial y de pequeños vasos alrededor de las arterias. Siguiente. Bueno, acá en la imagen, en la isla derecha, podemos ver cómo se hace la disección. Lo que se hace es un corte de la isla, lo que está como en rosado, y por medio de la parte lateral del dedo que se va pues, a hacer la reparación, se hace una disección del paquete neurovascular y se corta una parte del vehículo para poder avanzarlo. Y como podemos ver en la parte de abajo, se avanza y como en la parte anterior, aunque da como un defecto por cubrir. Ese defecto también se hace un injerto para que se vea como lo más estético posible. Los resultados lo podemos ver en la imagen B de la izquierda.
en donde pues trae ciertas ventajas en cuanto a lo estético y a lo sensible y a la movilidad. Siguiente. Listo. En cuanto a otros colgados son no digitales, o sea, colgados del mismo dedo, existe uno que se llama isla de flujo reverso. Este se basa en los arcos anastomáticos de las arterias pues, digitales palmares y pues permite una irrigación en sentido retrógrado. Entonces, pues esto se diseña en la cara palmar de la falange proximal como una isla vascular, se hace una sección de la arteria digital y se diseca el pedículo, se preserva el tejido perivascular. Acá también hay una disección del nervio digital, de la parte en donde se va a hacer la disección del paquete neurovascular. Bien. Como lo vemos en la imagen, esto se usa para defectos que son bastante amplios, en donde la herida es muy grande, una L 3, casi que una L 4. Entonces, lo que se hace, en la imagen que lo podemos ver, es una disección de una isla en la falange proximal del grado afectado. Y después se hace una incisión en la parte lateral del paquete neurovascular y se hace una disección del nervio digital. Ahí se avanza, se rota y esa parte que estaba en la falange proximal pasa a cubrir el defecto en la falange distal, permitiendo tener una buena sensibilidad y también cubrir un defecto bastante amplio y pues se puede que se mantiene un poco más la estética y igualmente para cubrir la parte que está ahí afectada también se usan injertos. También existen colgados heterodigitales, esto quiere decir es un colgado que viene de un dedo diferente al dedo que está lesionado. Entonces acá lo que consiste pues en una transferencia del tejido de la pulpa o del pulpejo sensible de otro dedo para cubrir defectos pues que son muy extensos. Y pues esto se usa especialmente en el pulgar, ya que el pulgar no tiene suficiente tejido para hacer un colgado no digital. Entonces se usan colgados heterodigitales. Y acá lo que se usa es que pues, se eleva una isla neurovascular y se traslada al sitio receptor. Su uso pues ha disminuido bastante por la movilidad del sitio donante, entonces el dedo que está sano y dona su parte para hacer una transferencia de la punta del pulpejo, pues puede llegar a sufrir necrosis. También pues hay un problema en la integración sensorial. Siguiente. Entonces, acá lo que podemos ver es que el dedo lesionado es el dedo número 1 y lo que vamos a usar como colgado es el dedo número 4. Entonces, en el dedo número 4 se hace una incisión, se hace la modelación de la isla y se hace toda la disección tanto del colgado como todo el paquete neurovascular hasta la parte de la palma. Después de eso, lo que se hace es hacer la disección, como se ve en la imagen, y lo siguiente, lo que se hace es un traslado de ese dedo 4 al dedo 1 para cubrir ese defecto. Ese defecto se puede cubrir por medio de una tunelización o por vía abierta, entonces pues quedaría ahí abierto, digamos, como el defecto. Y lo que se hace ya es como restaurar el colgajo y en la parte del dedo donante, del dedo 4, pues se hace un injerto. Acá lo que muchos pacientes expresan y refieren es que la sensibilidad del dedo 1, el dedo pulgar afectado, normalmente cuando tocan algo con ese dedo, lo sienten en el dedo donante. Entonces lo que se hace es una reconexión del nervio digital del dedo donante. Acá lo que podemos ver es como una imagen de lo que sería en cirugía, que sería como todo el procedimiento y como podemos ver el dedo pulgar está bastante lesionado, entonces son lesiones bastante amplias. Ya también tenemos un colgante heterodigital, pero este es más de origen dorsal. Entonces, esto se hace también para cubrir defectos extensos en el pulgar, pero esto se hace especialmente en pacientes ancianos o cuando la microcirugía está contraindicada, ya que esto se usa como última opción de reparación del dedo pulgar, porque es un colgado bastante como complejo de hacer
en donde se obtiene a partir de la piel dorsal del dedo adyacente, del dedo más cercano, que será el dedo 2, y se transfiere al sitio receptor como un colgajo vascularizado. Esto normalmente se hace cuando también son lesiones múltiples en los otros pulpejos y no se puede hacer otro colgajo heterodigital como el anterior que les expliqué, en donde se hace transferencia de otro dedo, porque pues los pulpejos, las puntas de los dedos estarían ya afectados. Siguiente. Bueno, como lo podemos ver, acá el dedo donante pues sería el dedo 2 desde su parte dorsal y lo que se hace pues es la disección igual que en los anteriores con el paquete neurovascular y se hace la translocación hacia el defecto de la punta del dedo pulgar para pues evitar como esa complicación del dedo pulgar. Sin embargo, pues esto normalmente no se usa y se usa como lo venía diciendo, como lo podemos ver en la imagen, cuando las otras puntas de los dedos están afectadas y pues no se pueden utilizar como colgado. Y por último, ya como reimplantación, esto normalmente se usa cuando es una lesión en 4, es una lesión pues bastante amplia, pero normalmente se usa cuando el segmento amputado está lesionado por lesiones cortantes, ya que en las lesiones cortantes aún se puede mantener la vasculatura prácticamente intacta, en cambio cuando son lesiones por aplastamiento, la vasculatura está totalmente deformada, entonces es muy difícil hacer esta reconexión de las arterias y venas del dedo. Entonces, normalmente el segmento amputado o los segmentos amputados pues se deben manejar adecuadamente. Lo que se usa es una gasa húmeda, se envuelve en la gasa húmeda con solución salina y esto se mete en una bolsa y esta bolsa se mete en hielo pero que no tenga contacto directo. Esto porque los dedos llegan a tolerar de 6 a 12 horas en isquemia caliente, o sea, cuando están a temperatura ambiente, pero llegan a tolerar de 24 a 30 horas cuando están en frío más o menos a 4 grados. Entonces, el procedimiento que se hace pues, es un shunt vascular primero cuando le hacen la reparación. Entonces, se junta un poco la vasculatura para minimizar el tiempo de isquemia caliente en los dedos afectados y no se vayan a necrosar y después se hace una fijación ósea con agotamiento o sin este. Después se hace una reparación del tendón extensor y flexor para mantener la movilidad del dedo pues adecuada. Después se hace una neurorragia colateral y por último pues se hace una anastomosis arterial y venosa ya para hacer la reconexión de la vasculatura correctamente y que el dedo no se vaya a necrosar. Bueno, ya teniendo en cuenta como todos los tratamientos, hay factores de mala evolución en estos. Normalmente eh, los clasificamos en factores sistémicos, factores locales y factores técnicos. Entonces, pues esto lo que pueden hacer es comprometer la cicatrización y la viabilidad del tejido y el resultado funcional y estético. Entonces, los factores sistémicos son factores propios del paciente, como las comorbilidades que tiene, como por ejemplo, pues la diabetes mellitus, que puede pues, generar un retraso en la cicatrización y un mayor riesgo de infección y necrosis. También puede tener enfermedad vascular periférica, pues en donde se disminuye el aporte sanguíneo a ese dedo que está afectado. También puede estar relacionado con los hábitos del paciente, como el tabaquismo y la desnutrición. También el paciente puede tener inmunosupresión, lo que hace que esté más predispuesto a sufrir de infecciones y esto conlleva una mala cicatrización. También que el paciente tenga una edad avanzada, lo que generará que tenga una menor capacidad regenerativa y pues también que tenga estados de hipoperfusión, como por ejemplo la hipotensión, el shock y la anemia severa, que hagan que la extremidad pues no se profunda correctamente y pueda haber necrosis posterior al tratamiento que se le haga. También en factores locales, pues son factores propios de la punta del dedo lesionado, entonces puede haber exposición ósea y tendinosa, lo que dificulta la cobertura y la cicatrización. También una mala vascularización del lecho, dependiendo, digamos, del tipo de mecanismo de lesión. Si es por aplastamiento, también si la extremidad tiene quemaduras o si ha estado expuesto a radiación. También, qué tan contaminado puede estar el dedo, entonces pues esto aumenta el riesgo de complicaciones. Como lo venía diciendo, el traumatismo por aplastamiento, ya que tiene pues, mayor daño tisular y vascular, y pues también otro factor es que la pérdida pues sea bastante extensa del tejido y que tenga una lesión del lecho unguial, ya que puede comprometer los resultados estéticos y la función de la uña, en donde vamos a encontrar, o bueno, vamos a poder encontrar una uña, un pico del oro, si no se hace el manejo adecuado. En cuanto a factores técnicos, pues son factores propios del manejo y pues es más que todo como iatrogenia.
Entonces, acá lo que tenemos es una tensión excesiva en los fierros colgados y esto pues comprometerá la perfusión y puede causar necrosis y dehiscencias, que lo que hará pues es que el tratamiento no sirva para nada y se pueda llegar a complicar. También una disección inadecuada o una mala selección de la técnica de reconstrucción. También tenemos una fijación inadecuada del colgajo injerto, en donde pueden haber desplazamientos, hematomas y falla de integración, y pues un manejo postoperatorio inadecuado, en donde, por ejemplo, la inmovilización sea insuficiente o las curaciones sean deficientes. Y siguiente. Bueno, en cuanto a las complicaciones, las más prevalentes que nosotros encontramos fue, primero que todo, la infección, esta es la más frecuente, especialmente pues, cuando las heridas son contaminadas, cuando se les da un manejo adecuado, como lo venía diciendo Laura, pues se les debe hacer un lavado inicial antes de iniciar con todo el manejo. Entonces, cuando, por ejemplo, no se hace este tipo de lavados, esto pues puede retrasar en la cicatrización y comprometer la viabilidad del tejido o la utilidad de un probable colgajo. También tenemos la necrosis, que está relacionada con la malperfusión, la tensión excesiva, la técnica quirúrgica inadecuada, y esto puede pues, llevar a la pérdida parcial o total del tejido reconstruido. También tenemos las neuropas, que pues, se producen por lesión o sección de nervios digitales, generando dolor crónico y hipersensibilidad. Y por último, pues tenemos las enfermedades viales, en donde pues, se pueden manifestar como un gancho o un dolor, como lo veníamos diciendo. Listo, ahora les vamos a presentar un pequeño caso clínico que pues fue sacado de un reporte de caso. Nuestro caso clínico es de un hombre de 27 años, él es fumador y alérgico a la penicilina y él sufrió una amputación traumática de la punta del dedo medio, o sea, del tercer dedo, por un accidente laboral con una hormigonera, que la hormigonera pues son esas máquinas donde todo el tiempo están revolviendo cemento. Importante lo que yo les decía sobre epidemiología, a pesar de que este caso no encontré casos en Colombia reportados, es importante hacer esa correlación de los casos de accidentes laborales. Entonces, el mecanismo de lesión fue abulsión y cizallamiento y hubo pérdida completa del pulpejo, lecho unguial y exposición ósea de la falange distal a 2 milímetros de la articulación interfalángica distal. Como les decía, quiere decir que está entre el área anatómica comprendida de los fingertips. Esta lesión, a pesar de que no lo indican, sería una lesión clasificada como Allen 3. ¿Qué pasó? Aquí la vemos. ¿Qué pasó? Inicialmente habían considerado un manejo con acortamiento y cierre óseo, es decir, pues cerrar aquí esta partecita. Sin embargo, después el paciente llevó el segmento amputado, o sea, llevó la parte que faltaba, sin embargo, estaba contaminado con cemento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron una limpieza con solución salina y solución heparinizada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un segmento amputado puede haber un colapso vascular, entonces tienen que hacer una irrigación o un lavado intravascular con solución heparinizada. Y bueno, y lo hicieron y finalmente hicieron el bloqueo digital con lidocaína, hicieron una reimplantación con suturas simples y una fijación con suturas número 4, hicieron una anastomosis de una arteria digital, que eran las que les mencionaba al principio de la charla, hicieron una reposición del lecho y la placa unguial con férula biológica. Férula biológica corresponde a que usaron la misma uña del paciente como férula. Esto se hace para mantener la forma y evitar que pues colapse el tejido y la matriz unguial. En este caso no se hizo con férulas sintéticas como lo que nos mencionaba Juan, que se podían hacer con plásticos como los de las suturas. Y finalmente inmovilizaron el dedo. Entonces, la imagen anterior que les mostraba, esto es 1 hora después de la lesión. Aquí podemos ver, esta era la hora 0 y esta es 1 hora después de la lesión, cuando ya se ha hecho el procedimiento que les acabo de decir. Después se hizo una profilaxis antitetánica, un manejo antibiótico con lincomicina y se hizo analgesia con ibuprofeno y serratiopeptidasa como antiinflamatorio. Se hizo una curación diaria con nitrato de plata y lavado con solución salina 2 veces al día para favorecer este drenaje venoso.
Entonces, en el primer día del, bueno, indican posoperatorio, pero pues es un procedimiento que hicieron en realidad. Hay una buena viabilidad del reimplante, hay buen llenado capilar, que es menor a 3 segundos. Un mes, que bueno, es el que podemos ver aquí, lo que les había mostrado aquí, una hora después del procedimiento. Aquí es un día después del procedimiento, que son las imágenes que vemos aquí a la derecha. Y un mes después del procedimiento hay caída de la uña previa, empieza a crecer la uña nueva y aparece una escara necrótica seca en la punta. 2 meses después del procedimiento hay una buena sensibilidad, ya el paciente empieza a tener discriminación de 2 puntos, que acuérdense que es poder sentir pues 2 puntos diferentes básicamente en el pulpejo. Tiene buena movilidad de la articulación interfalángica distal, sigue teniendo buena perfusión, llenado capilar distal menor a 2 segundos. Empezó la formación de tejido sano, nueva uña, y empezó a tener uso funcional, que el uso funcional, en este caso de los fingertips, es la pinza. 3 meses después del procedimiento, pinza digital, 3 meses después del procedimiento, se desprendió esta escara que se formó un mes después del procedimiento. Hay cobertura completa con la piel sana, como podemos ver aquí, y hay un crecimiento unguial progresivo, pues ya la nueva uña. Ay, qué pena, aquí me equivoqué, aquí era 6 meses después del procedimiento, hay buen resultado funcional, estético, una sensibilidad conservada, llenado capilar sigue siendo menor a 2 segundos y tenemos un paciente satisfecho y como podemos ver, aquí básicamente ya se restauró por completo la uña. Y muchísimas gracias, aquí están nuestras referencias que usamos para las diapositivas. Gracias. Perfecto, Laura, muy buen caso, buena revisión de tema, súper bien. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes. Si se pueden dar cuenta, al respecto del manejo de las lesiones de punta de dedo, que son lesiones muy frecuentes, es muy parecido a las lesiones, a las fracturas abiertas de cualquier otro segmento de nuestro cuerpo. A la hora, la verdad, las lesiones de punta de dedo tienen un comportamiento muy parecido a esas fracturas abiertas de una pierna, de un brazo, lo que sea, dado al cubrimiento antibiótico que ustedes tienen que tener presente, el manejo de la aplicación del toxoide tetánico si no tiene antecedentes recientes de esta aplicación o si no hay conocimiento de aplicación en algún momento, y obviamente el manejo de reconstrucción en el caso de que se necesite. No sé si haya alguna pregunta, muchachos, dudas, inquietudes. Laura, ¿revisaste algo de la clasificación de Swanson? No, Doc. Toca que hagan una revisión de la clasificación de Swanson, además de la lesiones de la clasificación de Allen, que es muy importante para lesiones de punta de dedo. Es importante que ustedes tengan presente algunas variables para definir conductas y tratamientos. Dentro de ellas existe una clasificación que se llama la clasificación de Swanson, 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 que es una variación dirigida a las lesiones, a las fracturas abiertas de las manos, que terminan convirtiéndose en esas lesiones de punta de dedo. Las lesiones de punta de dedo con exposición, esas son fracturas abiertas de los dedos de las manos y termina siendo el homólogo de la clasificación de Gustilo-Anderson, pero para la mano, y permiten ustedes poder definir conductas de tratamiento que incluyen el manejo antibiótico y el inicio pronto del manejo quirúrgico para las lesiones de punta de dedo, las lesiones en las manos. Siempre hay una clasificación, que hay una variable, la clasificación de Swanson. Lo principal, además del grado de contaminación, el grado de herida que pueda tener el paciente,
es el tiempo de evolución de la lesión. Por lo general, las lesiones que son menores de 6 horas de inicio de manejo antibiótico son Swanson 1 y más allá de 6 horas se clasifican como Swanson 2 y requiere un manejo diferente. Normalmente son manejos en Swanson 1 con monoterapia antibiótica, pues que por lo general son cefalosporinas de primera generación. Y cuando son Swanson 2 es como si fuese una grado 3 en Gustilo Anderson. Requiere el uso de una cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido que puede ser o amikacina o gentamicina. Listo. ¿Qué preguntas hay, muchachos? ¿Alguno? Para resaltar, el colgajo se llama Atasoy, no Atosai, sino Atasoy, para el manejo del colgajo local en las lesiones de punta de dedo, ¿vale? Y hay muchas técnicas para eso. Hay colgajos de tipo BNY, que son los básicos, el colgajo Atasoy, el colgajo Ryan, hay crossfinger, que también se utiliza para lesiones a nivel también de punta de dedo, utilizando la piel y tejido celular subcutáneo del dedo vecino. Y hay muchas técnicas reconstructivas que se pueden hacer según la lesión, el área de la lesión para corregir este defecto. Lo importante es que ustedes puedan tratar de mantener la forma del dedo, que se mantenga la forma esférica, que el paciente pueda recuperar la sensibilidad, que va muy de la mano con la técnica quirúrgica, y que obviamente puedan cubrir también el tema de la exposición ósea y recuperar la uña. La uña en las lesiones de punta de dedo, más que un tema estético, es un tema de protección del hueso y del lecho unguial. Entonces tenemos la uña de protección, tenemos debajo el lecho unguial y por debajo del lecho unguial a menos de 2 milímetros ya está el hueso. Entonces es una barrera de protección. La gente a veces dice, ah, bueno, me machuqué y quito la uña y ya. No, la uña se retira llegado el caso que se necesite, pero se tiene que reposicionar para evitar la exposición del lecho unguial, que es una cosa súper delgadita y que está por encima del hueso, y que evitar que hayan infecciones a nivel de la falange distal por exposición a agentes externos. Por eso la uña es muy importante como medida protectora mecánica para la infección del hueso. Entonces la uña siempre, si se va a retirar por alguna situación o se perdió con el trauma, es quitarla y volverla a poner. Si la uña se dañó totalmente, pues utiliza uno elementos como, por ejemplo, una bolsa de solución salina. Yo personalmente a mí me gusta coger una tijera, el embudo, el tubo de la jeringa, perdón, de la jeringa la corto y me sirve mucho para colocarla como uña en caso de que no tenga la uña autóloga, pues, y el paciente haya perdido la uña, o en su defecto, si no tenemos uñas acrílicas, que en muchas clínicas u hospitales ya hay las uñas, esas sintéticas que utilizan que utilizan las mujeres en esterilizados. Entonces solamente es poner esas uñas y ya. Pero si por alguna razón no tenemos esas uñas, con un pedacito de una jeringa la cortamos, le hacemos la forma de la uña y se la podemos fijar. Lo importante es que haya algo de protección entre el hueso y el medio externo. Preguntas. ¿Ninguna? Juan David, ¿alguna pregunta, Laura? Sí, Doc, una pregunta. ¿Hay algún factor en esa férula, ya sea biológica o sintética, de lo que nos decías, que haga que se genere la lesión del pico del oro? Lo que realmente produce la lesión del pico loro es que ustedes no tengan un adecuado pulpejo.
Sí, básicamente la uña debe proyectarse hacia adelante, pero cuando ustedes no recuperan la parte de la punta del dedo, es decir, el pulpejo, y montan la uña en algo que es muy corto, o sea, sin pulpejo, la uña se tiende a deformar hacia abajo, y al deformarse hacia abajo, pues hace la deformidad que estás mencionando, la de pico del oro. Entonces, por eso es que es tan importante que se trate de recuperar ese pulpejo para que le dé proyección a esa uña que va creciendo detrás, ¿sí? Y además de eso, el uso de de una uña de guía, ¿sí? Si la uña va creciendo y no tiene guía, tiende a crecer mal. Entonces, lo que habitualmente hacemos es colocar una uña de polipropileno, si en el caso que no tenga uña, y en la medida en que esa uña va creciendo atrás, vaya solamente empujando a la uña de polipropileno como guía para que crezca adecuadamente sin problema. ¿Qué hacemos yo o qué hago principalmente yo? En mi experiencia, coloco suturas absorbibles para que en el momento en que ya esa uña venga creciendo y esa uña ya se vaya absorbiendo, lo que hacemos es quitar esa uña, se va quitando la sutura, y esa misma uña va empujando la uña de propileno, de polipropileno, y le va sirviendo de guía. Ok, ok, entiendo, Doc. Sí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, y eso es algo que ustedes inclusive lo pueden ir practicando, así como hacen en todo el tema de taller de suturas. También hay muchas cosas que pueden hacer, por ejemplo, en las manos. Yo me acuerdo que cuando inclusive estaba en mi rural, me tocó en varias oportunidades hacer lesiones de punta de dedo. Y cuando estaba en el primer año de residencia, para nosotros era imposible pasar ese paciente a cirugía, y nos tocaba en urgencias hacerle un bloqueo al dedo, ponerle un torniquete en el dedo y hacer las lesiones de punta de dedo en urgencias. O sea, es algo que si ustedes aprenden la técnica lo pueden hacer en el rural, lo pueden hacer. O sea, realmente es algo que en teoría debería aprenderlo a hacer los médicos, todos los médicos en general, para precisamente recuperar la funcionalidad del dedo, porque es algo que es súper frecuente. Vieran lo frecuente que es en adultos y en niños. Los principales generadores de este tipo de lesiones, por ejemplo, en niños, son las puertas. Entonces llega mucho niño que mete la mano entre las puertas y cierran la puerta, entonces se los machucan, o las cadenas de las bicicletas, las cadenas de las motos. A la gente se le da por engrasar la cadena de las motos con la moto prendida, entonces cuando van engrasando con el dedo, la moto acelerándola, pues queda metido el dedo entre la cadena de la moto. Traumas con las puertas de los carros, bueno, mil cosas. En el aspecto laboral, muchas lesiones, ¿sí? En personas que trabajan en industrias con máquinas que generan como aplanamiento de cosas, aplastamiento de cosas. Entonces las lesiones de las manos son el pan de cada día en los servicios de urgencias. Entonces, muchos de ustedes van a enfrentarse a ese tipo de situaciones, y no siempre van a tener un ortopedista a la mano. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer un poco de cómo funciona el tema de los colgajos básicos, ¿sí? Y tratar de ayudarle a ese paciente a resolver este tema lo más pronto, sin tener que eh, exponerlo a que de pronto se necrose o alguna cosa. ¿Qué les sugeriría yo para ustedes, por ejemplo? Que si es una fractura abierta, es decir, si ya estamos frente a un Allen 2, un Allen 3, donde ya hay un compromiso óseo, eso es una fractura abierta y debe ser manejada por ortopedia. Aunque ustedes le pueden hacer un bloqueito en el dedo, lavarla muy bien, cubrirla y remitirla. Si es por ejemplo, un Allen 1 donde se arrancó solamente la uña y parte del pulpejo, pues ustedes podrían manejarla haciendo todo el manejo de colgajos básicos y el reposicionamiento de la uña, pronto suturarle el lecho ungueal, habiéndole hecho un bloqueito. Entonces, sí se pueden hacer cositas en urgencias en primer nivel que de pronto le pueden servir al paciente.
¿Preguntas? Doc, una pregunta. ¿Se podría presentar se puede presentar que no crezca una uña nueva por el daño? Claro, claro, hay muchas veces el traumatismo puede ser tan complejo que puede lesionar la línula o el sitio por donde crece la uña. Sí, entonces ese línula o peroniquio que muchas veces se conoce en esa zona hace que la uña no crezca adecuadamente. Sí, pero ya estamos hablando probablemente de una lesión un poco más compleja porque ya sería como una LEN 4, ¿sí? O una lesión específica sobre esa zona. Entonces puede que de pronto no se haya dañado el sitio por donde crece la uña y la uña no crezca bien o no crezca. Sí, entonces se vuelve un problema porque pues esa uña termina siendo algo importante para la protección del dedo. Entonces ahí a veces lo que se hace es dejarle una uña de polipropileno fija em, para protección de ese dedo. ¿Qué otra pregunta hay? Diego. Doc, ¿es cierto que en los pacientes con hematomas subunguales menores del 50% uno los puede drenar con un clip caliente en fuego vivo? Pues la idea es que se puedan drenar, pero digamos que la forma más de asepsia y antisepsia es con una aguja de una jeringa. Sí, ese tipo de cosas calientes y agujas y agujas no sino clic y cosas de ese estilo, pues lo que hacen es generar un riesgo de necrosis del lecho unguial con el calor y riesgo de que se infecte y bueno, en fin, mil cosas. Lo más recomendado en esos casos es que ustedes con una agujita puedan ir haciendo un par de pequeñas perforaciones en la uña, tratando de obviamente no ir tan profundo. Es un tema de pulso, es hacerle muy suavecito, girándola a la uña y tratar de que cuando ya vean que ya van a cruzar la uña, van a atravesar la uña, ya frenar ahí para ayudar al drenaje del hematoma. Pero pensar en hacer otras cosas como clics calientes o cosas de ese estilo, pues es generar un riesgo de que se infecte, se queme, se necrose el lecho unguial por el mismo calor. Entonces, no se recomienda. Claro, Doc. Carlos Hernán. Buenas noches, Doc. Pregunta, Doc, al momento de que el paciente pierde la uña como tal, ¿Suma se considera algún material especial o en específico para reemplazarlo o uno lo puede reemplazar cualquier utensilio en el procedimiento? No, la idea sería algo de polipropileno, plástico inclusive, pero pues si se puede, si la uña está intacta, si no solamente se arrancó, la recomendación es hacer una muy buena limpieza de la uña original y esa misma uña original se coloca. Si por alguna razón la uña se dañó y se destruyó del todo o se perdió y demás, pues existen elementos que habitualmente podemos utilizar en reemplazo de la uña, ¿sí? Puede ser, obviamente todo tiene que estar estéril, ¿no? La idea es que ustedes no manipulen nada, esas zonas que no sean cosas estériles. ¿Qué utilizamos con habitual frecuencia? Uno, una radiografía, o sea, el plástico de una radiografía estéril, ¿sí? A veces dejamos una radiografía, la cortamos y le dejamos, venga, a la instrumentadora, esterilíceme esta radiografía. Y cogen ustedes con esa radiografía estéril, le hacen la forma de la uñita y se la colocan.
puede colocarse una bolsa de solución salina, un pedacito de bolsa de solución salina, estéril también, y se sutura. O la que a mí personalmente me gusta, que es coger una jeringa. Ustedes cortan la jeringa por la mitad con una tijera y le dan la forma y quitan parte de una de las caras de la jeringa, aprovechando que la jeringa obviamente es curva, y esa curvatura encaja perfectamente en la curvatura de la línula, y ahí eh, pueden suturar la pedacito de jeringa a la uña, al espacio donde estaba la uña. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, o en su defecto, en algunos sitios, si ustedes tienen uñas de esas de plástico que utilizan en Halloween o cosas, dejarlas en el hospital, decirle, mire, por favor, esterilícenla, ténganla ahí, y utilizar esas uñas de polipropileno plásticas para que se puedan colocar en ese caso de situaciones de urgencias. Esas son como las alternativas que utilizamos, que por lo general son cosas de plástico. Gracias, Doc. Doc, también he escuchado que de radiografía se puede sacar, ¿no? Sí, sí, es lo que decía, una radiografía estéril, pedacito de radiografía, del acetato de la radiografía, lo cortan y se la colocan. ¿Qué otra pregunta ya? Listo, muchachos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, veo que no hay más preguntas. No sé, Laura, ¿algún comentario, alguna